Desde tiempos antiguos, la humanidad ha repetido historias sobre seres enormes, hombres colosales, que caminaban sobre la tierra con una fuerza imposible de imaginar y una presencia capaz de provocar terror en quien los viera. Para muchos, estas leyendas no pasan de mitos o exageraciones. Para otros, son relatos simbólicos que expresan temores colectivos o metáforas sobre la grandeza humana. Pero para quienes se atreven a mirar con honestidad los textos antiguos, especialmente las Escrituras, surge una pregunta inquietante. ¿Y si los gigantes realmente existieron? ¿Y si su presencia no fue un cuento, sino una realidad que quedó registrada porque la humanidad los vio, los temió y tuvo que enfrentarlos? El misterio comienza mucho antes del diluvio, en ese periodo oscuro en el que, según la Biblia, la corrupción espiritual había alcanzado niveles inimaginables. Ya exploramos cómo los hijos de Dios, seres que no pertenecían al mundo humano, descendieron y tomaron mujeres entre los hombres, provocando una distorsión profunda del orden establecido. De esa unión prohibida, según Génesis 6, surgieron los poderosos de antaño, varones de renombre. La frase parece inocente, casi poética, pero cuando uno la analiza con detenimiento, descubre una insinuación más peligrosa. Está describiendo a seres híbridos, distintos, superiores en fuerza, tamaño y habilidades. Esos seres, a quienes más adelante las Escrituras y las tradiciones llamarían Nefilim. Los Nefilim no eran simples humanos excepcionalmente fuertes, tampoco eran metáforas. Génesis habla de ellos con una sorprendente naturalidad, como quien describe algo que la gente de la época conocía, temía y había visto. Eran parte del mundo previo al diluvio, seres que representaban una ruptura entre lo divino y lo humano, una invasión del orden espiritual que dejó marcas profundas en la historia. Y aunque el diluvio fue un acto radical para borrar esa corrupción, las Escrituras sorprendentemente anuncian algo perturbador. También hubo gigantes después del diluvio. Ahí surge una de las preguntas más intrigantes de todas. ¿Cómo es posible que reaparecieran gigantes si supuestamente solo Noé y su familia sobrevivieron? Para algunos, la respuesta está en una nueva intervención espiritual posterior al diluvio. Para otros, la corrupción genética ya estaba presente en algunos de los descendientes de Noé, especialmente en las líneas que más tarde formarían los pueblos enemigos de Israel. De cualquier forma, la verdad permanece incómoda. Los gigantes no desaparecieron por completo. A partir de aquí, la narrativa bíblica comienza a mostrar encuentros cada vez más detallados con estos seres enormes. No son apenas referencias vagamente poéticas, son descripciones concretas, con medidas, características y relatos de guerra que no tendrían sentido si se trataran solo de metáforas. Uno de los ejemplos más impactantes es el famoso Goliat, pero él está lejos de ser el único. De hecho, es apenas un sobreviviente tardío de un linaje que había existido durante siglos. Pero antes de llegar a Goliat, es necesario entender el peso de los relatos más antiguos. En el libro de Números, cuando los 12 espías enviados por Moisés regresan de explorar la tierra prometida, relatan algo que aterroriza a Opobo. Vimos allí gigantes, y ante ellos parecíamos como langostas. Esta no es una descripción simbólica, es un choque visual. Es la impresión real de hombres que vieron algo desproporcionado, algo que desafiaba la lógica humana. No estaban exagerando para causar pánico. Estaban narrando un fato que ya era conocido entre los antiguos habitantes de Canaán. La arqueología, aunque cautelosa, también registra relatos de esqueletos fuera de proporción. No faltan crónicas antiguas que mencionan tumbas de hombres enormes, montículos funerarios exageradamente grandes o armas demasiado pesadas para un humano promedio. Apesar de controvérsias e falsificações que surgiram ao longo dos anos, o padrão permanece.
Quase todas as culturas antigas, desde a América até o Oriente Médio, têm relatos sobre seres gigantes que convivieron com os humanos. ¿Todos inventaron lo mismo? ¿O todos observaron algo real? La Biblia presenta a los gigantes como parte de la realidad histórica del mundo antiguo. Los describe como guerreros, como enemigos formidables y como remanentes de una corrupción espiritual que jamás debió haber ocurrido. A lo largo de las Escrituras aparecen bajo diferentes nombres: Nefilim, Emim, Samsumim, Refaim, Anakim. Cada tribo tinha sua própria designação, mas todas compartilhavam a mesma característica: estatura extraordinária, força descomunal e uma presença que causava temor. Estes nomes não são mitológicos, são registros etnográficos. São catálogos de pueblos reales que Israel tuvo que enfrentar y vencer. Los textos describen sus ciudades, sus territorios y sus guerras. Cuando la Biblia menciona que la cama de Og, rey de Basán, medía cerca de 4 metros de comprimento, não lo faz para impressionar. Lo faz como um registro histórico. Estava dizendo: este foi dos últimos gigantes e sua existência foi real. Sin embargo, para compreender o fenômeno dos gigantes, é necessário entender também a dimensão espiritual do que eles representavam. Não eram apenas inimigos físicos, eram a prova de que o mundo havia sido invadido por algo que não pertencia a ele. Eram os ecos da rebelião dos hijos de Deus. Eram o sinal de que o equilíbrio entre o céu e a terra fora violado. Este capítulo introdutório abre a porta para uma investigação profunda. No próximo, vamos explorar como surgieron los gigantes, cuál era su apariencia real, por qué eran considerados una amenaza para el propósito divino y por qué su eliminación se convirtió en parte fundamental de la historia bíblica. A verdade pode surpreender e talvez incomodar-te, porque estes seres não foram uma exceção. Fueron parte activa y documentada del mundo antiguo. El diluvio había borrado casi todo rastro de la humanidad anterior, pero la memoria de los gigantes no desapareció con ellos. Aunque la tierra estaba limpia, las sombras del pasado seguían vivas, esparcidas como un eco distante entre los sobrevivientes. Noé y su familia sabían que habían sido testigos de un juicio sin precedentes, pero también sabían que, mientras existiera la maldad en el corazón humano, la posibilidad del regreso de fuerzas oscuras nunca estaría completamente descartada. Con el paso de las generaciones, los hijos de Noé comenzaron a poblar nuevamente la tierra. Cada clan se extendió por diferentes regiones, formando culturas, tribus y lenguajes distintos. Pero algo inquietante sucedió. Entre estas nuevas civilizaciones aparecieron relatos que parecían demasiado familiares. Historias de seres enormes, guerreros colosales, enemigos imposibles de enfrentar surgieron en diferentes lugares, como si la sombra de los antiguos gigantes hubiera logrado cruzar el diluvio. Esto llevó a algunos sabios antiguos a preguntar: ¿los gigantes realmente desaparecieron con las aguas del juicio divino? ¿O acaso algo del antiguo mal había sobrevivido, oculto entre los hombres? La Biblia registra que, tiempo después del diluvio, volvieron a existir gigantes en la tierra. No eran exactamente los mismos de antes, pero compartían la misma esencia: cuerpos masivos, violencia desmedida y un desprecio total por el propósito de Dios. Eran conocidos por diferentes nombres según la región, pero todos evocaban el mismo terror ancestral. La pregunta era inevitable: ¿cómo pudieron aparecer gigantes si los antiguos habían sido destruidos? Existen dos explicaciones principales preservadas en antiguas tradiciones y análisis teológicos. La primera sostiene que los hijos de Dios, los mismos que se rebelaron en los días de Noé, volvieron a transgredir su límite.
Esta teoría afirma que algunas entidades espirituales caídas pudieron intentar repetir la corrupción original, aprovechando la vulnerabilidad moral de las nuevas generaciones. La segunda explicación considera que ciertos genes o características físicas extraordinarias pudieron haber sobrevivido a través de esposas o descendientes lejanos, manifestándose de nuevo con el paso del tiempo. Sea cual sea la explicación exacta, el hecho es que los registros bíblicos describen claramente la reaparición de gigantes. Uno de los casos más sorprendentes se encuentra en la tierra de Canaán. Cuando los espías enviados por Moisés exploraron la región, regresaron con un informe que estremeció al pueblo. Habían visto hombres tan grandes que ante ellos se sintieron como langostas. Estos gigantes eran descendientes de una línea conocida como los Anafim, seres cuya estatura y fuerza superaban cualquier límite humano conocido. Pero antes de llegar a estas historias, hay un capítulo fundamental que explica cómo la humanidad se dispersó y cómo surgieron civilizaciones que conservaron la memoria de estos seres colosales. Este episodio es la Torre de Babel. En aquellos días, la humanidad hablaba un solo idioma y vivía unida. Pero esta unidad no estaba basada en una relación correcta con Dios, sino en la arrogancia de los hombres que querían alcanzar el cielo con sus propias manos. Fue entonces cuando Dios intervino confundiendo sus lenguas y obligando a las tribus a separarse. Al dispersarse, cada grupo llevó consigo fragmentos de historias y recuerdos del pasado, relatos del diluvio, de seres enormes, de batallas antiguas entre lo celestial y lo humano, fueron arraigándose en diferentes culturas. Esto explica por qué casi todas las civilizaciones antiguas, desde Mesopotamia hasta América, desde Grecia hasta las tribus de Canaán, poseen leyendas tan similares sobre gigantes. Estas narraciones no eran invenciones aisladas, eran piezas de un mismo rompecabezas, la memoria global de una antigua corrupción. Los gigantes se convirtieron en símbolos de una era en la que la humanidad caminó demasiado cerca del abismo. Y aunque Dios había juzgado esa maldad, los rastros del antiguo conflicto seguían presentes, esperando su momento para resurgir. Con el tiempo, estos seres colosales comenzaron a formar linajes. Algunos se convirtieron en reyes tiránicos que dominaron regiones enteras. Otros se volvieron guerreros invencibles que aterrorizaron pueblos enteros con su brutalidad. La arqueología ha encontrado huesos, herramientas y estructuras que desafían la fuerza humana común, alimentando aún más la pregunta: ¿quién las construyó? ¿Cómo pudieron levantar piedras tan enormes sin la tecnología que hoy conocemos? Mientras la humanidad se expandía, estos gigantes también lo hicieron, dejando marcas de su existencia en montañas, valles y ciudades antiguas. Y aunque la Biblia solo menciona a algunos, como Og, rey de Basán, cuyo lecho de hierro tenía proporciones descomunales, las tradiciones extranjeras hablan de muchos más. Historias de colosos que caminaban entre los hombres, dejando terror en su paso. A medida que avanzamos en este viaje, queda claro que la existencia de los gigantes no fue un mito, fue una realidad perturbadora, documentada tanto por las escrituras como por culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Esta unanimidad global sugiere que los gigantes fueron más que personajes legendarios. Representaron un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana frente a fuerzas mayores. Pero lo más inquietante estaba por venir. La verdadera pregunta no era si existieron, sino cuál era su propósito. ¿Eran simples seres físicos con cuerpos enormes? ¿O encarnaban un conflicto espiritual mucho más profundo, destinado a impedir el plan divino para la humanidad? Cada aparición de un gigante, cada batalla registrada, cada territorio que dominaron parecía apuntar a una misma conclusión:
Su existencia tenía un objetivo que muy pronto comenzaremos a revelar. Mientras el pueblo de Israel avanzaba rumbo a la tierra prometida, una verdad incómoda comenzó a emerger en sus caminos. Los gigantes no eran una leyenda enterrada por el diluvio. Eran una presencia real, intimidante y profundamente enraizada en las naciones que ocupaban Canaán. No se trataba de relatos simbólicos ni metáforas espirituales. Eran seres corpóreos, guerreros formidables, restos de un linaje que parecía desafiar el paso de los siglos. Israel no solo enfrentaría reinos humanos, sino también los rastros finales de un poder antediluviano que de alguna manera había sobrevivido. Esta parte de la historia es una de las más inquietantes, porque revela que el fenómeno de los gigantes no terminó con Noé. Continuó, se adaptó y se mezcló con pueblos enteros que más tarde se convertirían en enemigos directos del pueblo de Dios. Cuando Moisés envió a los 12 espías para explorar Canaán, ninguno esperaba encontrar lo que registraron. No solo vieron ciudades fortificadas, murallas imponentes y campos fértiles, vieron gigantes. Números 13 es claro, casi incómodo en su narrativa. Los espías reportaron que los habitantes del territorio eran tan grandes que ellos mismos se sentían como langostas. Esta imagen, tan extrema, no surgió de un miedo exagerado, sino de un choque inesperado. Aquellos hombres habían visto algo que los superaba física y emocionalmente. Les llamaron hijos de Anak, una referencia a los anacitas, un grupo de gigantes cuya estatura y fuerza eran ampliamente reconocidas entre las tribus del Levante antiguo. El impacto fue tan grande que 10 de los 12 espías regresaron aterrorizados, convencidos de que conquistar Canaán era imposible. No temían a los hombres comunes, sino a algo que parecía desafiar las capacidades humanas normales. ¿Quiénes eran exactamente los anacitas? Los textos antiguos sugieren que eran descendientes de un linaje antiguo asociado a los refaítas, otro grupo de gigantes mencionados repetidamente como habitantes originales de la región. La palabra refaíta aparece varias veces en el Antiguo Testamento, casi siempre vinculada a pueblos poderosos y temidos. En Deuteronomio se afirma que Og, rey de Basán, último sobreviviente de los refaítas, poseía una cama de más de 4 metros de largo. No era un mito. Era un objeto real, una pieza de evidencia física que demostraba que la existencia de seres de tamaño extraordinario no era una fantasía. La cama de Og es uno de los detalles más impactantes de toda la Biblia, porque se trata de un dato técnico, concreto, difícil de ignorar o interpretar simbólicamente. No se habla de su fuerza espiritual ni de su grandeza moral. Se menciona su cama, su tamaño, su medida exacta, y el texto lo registra como un hecho histórico. La presencia de estos gigantes representaba más que una amenaza militar. Para Israel era un recordatorio de que algunos rastros de la corrupción anterior al diluvio aún permanecían en el mundo. Algo del pasado oscuro de la humanidad había sobrevivido y ahora se interponía en su camino hacia la tierra prometida. En cierto sentido, las guerras contra los gigantes no eran simplemente guerras territoriales, eran batallas espirituales, choques entre un pueblo guiado por Dios y los remanentes de una influencia que había provocado la destrucción del mundo en tiempos de Noé. Esto explicaría por qué Dios instruyó a Israel a destruir completamente ciertas naciones. No se trataba de crueldad, era erradicar de una vez por todas aquello que había intentado corromper a la humanidad desde el principio. Enfrentar a los gigantes no solo exigía fuerza, exigía fe. Los espías regresaron con un informe dividido, 10 llenos de miedo, 2 llenos de convicción. Josué y Caleb, los únicos que creían que Israel podía vencer a los gigantes, no lo hicieron porque subestimaran el tamaño de sus oponentes.
Lo hicieron porque habían visto algo que los demás no vieron: la presencia del Dios que ya los había librado de Egipto, que había humillado al faraón y que había abierto un mar. Para ellos, los gigantes no eran invencibles. Eran simplemente obstáculos impresionantes en un camino que ya tenía destino trazado por Dios. Y esta diferencia de perspectiva determinaría el futuro de una generación entera. La historia demuestra que Israel, liderado por Dios, derrotó a los gigantes. Derrotó a los refaítas, a los anasitas y a los semitas, pueblos enteros que eran conocidos precisamente por su gran estatura. Esto no es menor. Si la Biblia menciona repetidas veces la presencia de gigantes, y si describe enfrentamientos directos entre ellos y los israelitas, es porque estos seres realmente existieron. No eran mitos, no eran exageraciones de guerra, eran enemigos tangibles, visibles, registrables. La victoria de Israel sobre ellos es una de las pruebas más fuertes de que la Biblia no relata fantasías, sino hechos que marcaron profundamente la historia de su pueblo. El conflicto con los gigantes no era solo físico, sino simbólico. Era el enfrentamiento entre lo humano y lo sobrehumano, entre lo natural y los rastros de algo que no pertenecía del todo al mundo de los mortales. Cuando Israel finalmente entró en Canaán y comenzó a conquistar cada región, también estaba cerrando un capítulo que se había abierto en Génesis 6. Lo que comenzó con los hijos de Dios, uniéndose con las hijas de los humanos, culminaba aquí, con los descendientes últimos de aquel linaje siendo derrotados. De cierta manera, la historia de los gigantes es un arco narrativo que conecta el mundo antediluviano con el nacimiento de Israel como nación establecida en su tierra. Cada batalla que Israel libró contra estos seres también revelaba algo más profundo. La humanidad, por sí sola, jamás podría enfrentarse a fuerzas que habían nacido de una transgresión tan profunda como la que aparece en Génesis 6. Solo Dios podía guiar, fortalecer y dar victoria frente a algo que superaba lo natural. Por eso, cada una de estas guerras tenía un peso espiritual tan grande. No eran simples conquistas geográficas, eran actos de purificación, restauración y justicia divina. Al final de esta etapa de la historia, casi todos los gigantes habían sido derrotados o expulsados. No desaparecieron totalmente, pero su presencia disminuyó hasta el punto de ocupar apenas algunos relatos aislados. Sin embargo, su existencia quedó registrada para siempre en las Escrituras como un recordatorio de que en el pasado profundo la humanidad convivió con seres que desafiaban toda lógica. A pesar de las guerras que Israel libró en el pasado contra los anasitas, refaítas y otros linajes de gigantes, la historia bíblica deja claro que su presencia no se extinguió por completo. Algunos sobrevivieron, se dispersaron y se escondieron entre las regiones menos dominadas de Canaán. Silenciosamente, estos últimos descendientes mantuvieron viva la memoria de una era en la que los gigantes caminaban entre los hombres. Por generaciones, sus historias se contaron como advertencias, como leyendas que recordaban que no toda la oscuridad del mundo antediluviano había desaparecido. Israel sabía que aún podrían surgir enemigos de talla descomunal, pero nadie imaginaba lo que ocurriría siglos después: la aparición de un gigante que enfrentaría no a un ejército, sino a un solo joven pastor. Su nombre resonaría para siempre: Goliat. La figura de Goliat presenta una de las pruebas más claras e incontestables de que los gigantes bíblicos existieron realmente. Su altura, descrita en las Escrituras como superior a los 2,5 metros, lo situaba muy por encima de cualquier estatura promedio de la época. Pero no solo era grande, era un guerrero entrenado, armado, blindado por completo. Su presencia en el campo de batalla causaba un impacto psicológico devastador.
Nadie lo veía como un hombre, lo veían como un monstruo, un símbolo viviente del miedo, del poderío imposible de igualar. Para Israel, la aparición de Goliat fue un recordatorio siniestro de que la batalla contra los descendientes antiguos aún no había terminado. Los filisteos, pueblo acostumbrado a provocar y desafiar, sabían que Goliat era su arma psicológica más efectiva. Lo enviaron al valle de Elá, no para pelear, sino para humillar, para quebrar la moral del ejército de Israel antes de que la guerra siquiera comenzara. Cada día, durante 40 días, Goliat salía y pronunciaba su desafío. No se trataba solamente de una pelea, era un intento de demostrar que Israel no tenía fuerzas para enfrentar a los remanentes del linaje antiguo. Los soldados israelitas, conscientes de los registros históricos sobre los gigantes, reconocían inmediatamente lo que Goliat representaba. No era un enemigo común, era una sombra viva de un pasado que parecía imposible de erradicar. David, al llegar al campamento, no solo vio a un guerrero gigante, vio un desafío espiritual. Para él, Goliat no era un problema militar, sino un enemigo que se levantaba contra el Dios de Israel. Esa diferencia de perspectiva es crucial para entender la historia. David, aunque joven, no se impresionou pelo tamanho físico de Goliat. Ele compreendia que a raiz do conflito não estava na força humana, estaba en el honor del nombre de Dios. Y cuando David decidió enfrentarlo, lo hizo con la convicción de que el gigante no caería por una lanza, una espada o una armadura. Caería por algo mayor, por la voluntad divina que, desde los tiempos de Moisés, había capacitado a Israel para derribar gigantes. La batalla entre David y Goliat es un punto crucial en la narrativa bíblica de los gigantes porque demuestra que, aunque eran físicamente invencibles, no eran invulnerables ante el poder espiritual. Goliat representaba la arrogancia del linaje que había desafiado a Dios desde el principio. David representaba la fidelidad que siempre había permitido a Israel obtener la victoria. Cuando la piedra de la honda atravesó el aire y golpeó la frente del gigante, no solo fue un acto de precisión, fue la culminación de un conflicto ancestral. Goliat cayó no solo como individuo, sino como símbolo. Su derrota fue la reafirmación de que ningún descendiente de los antiguos gigantes podría prevalecer contra el propósito de Dios. Pero la historia no termina con Goliat. La Biblia menciona que él tenía 4 irmãos, também guerreiros gigantes, que foram derrotados posteriormente por Davi e seus homens. Este detalhe é muitas vezes ignorado, mas é crucial. Significa que os gigantes ainda existiam em la época del rei David e que continuaram representando uma ameaça real. El texto menciona gigantes con dedos extras, gigantes con lanzas enormes, gigantes que se destacaban por su ferocidad más que por su tamaño. La derrota de todos ellos consolidó la reputación de David no solo como rey, sino como exterminador final de los gigantes que quedaban en la región. La presencia continuada de gigantes siglos después de Moisés refuerza una pregunta inquietante. ¿Cómo sobrevivieron estos descendientes después del diluvio? Aunque la Biblia no ofrece un relato detallado, múltiples pistas sugieren que ciertos pueblos conservaron elementos de aquel linaje antiguo, ya sea por supervivencia directa o por nuevas corrupciones posteriores. Lo importante es que su existencia no fue aislada, ni simbólica, ni exagerada. Fue documentada por diversas generaciones, en distintos contextos y con distintos enemigos. La historia de Goliat y sus hermanos confirma que el fenómeno de los gigantes tuvo continuidad y dejó marcas profundas en las guerras y en la memoria del pueblo hebreo. Es fundamental entender que la existencia de los gigantes no era apenas un fenómeno biológico, más espiritual.
representaban una distorsión da orden original da criación, algo que violaba los límites establecidos por Dios. Su presencia simbolizaba un mundo donde lo sobrenatural y lo material se mezclaban de formas peligrosas. Por eso, cada vez que un gigante aparecía o que un linaje gigante surgía, era como si un fragmento del caos primordial intentara reingresar ao mundo dos homens. Israel precisava enfrentá-los não apenas para sobreviver, mas para preservar a pureza espiritual que Deus havia determinado para su pueblo. A través de los siglos, los gigantes se convirtieron en un recordatorio permanente de que, incluso cuando el mal parece extinto, siempre puede dejar rastros. La humanidad tiende a creer que los errores del pasado quedan enterrados, pero los gigantes, tanto físicos como simbólicos, muestran que algunas sombras continúan moviéndose entre las generaciones, escondidas, esperando el momento de resurgir. Israel, guiado por Dios, enfrentó estas sombras una y otra vez, demostrando que la fidelidad siempre supera aquello que parece imposible. Con la derrota de Goliat y de los últimos gigantes registrados en la Bíblia, inicia um período novo. A transição definitiva da humanidade do mundo antediluviano para uma era inteiramente humana. Mas a memória deles permanece, como advertência e como prova de que a Bíblia registra hechos que exceden la lógica humana, pero que revelan un pasado más vasto e misterioso do que imaginamos. La derrota de Goliat y de los últimos gigantes registrados en los libros de Samuel marca un punto de inflexión en la narrativa bíblica. A partir de ese momento, la presencia explícita de seres de gran tamaño prácticamente desaparece del texto sagrado. Pero esta ausencia no significa que la historia haya terminado. Por el contrario, abre una de las preguntas más intrigantes de todo el relato. ¿Qué sucedió realmente con los últimos descendientes del antiguo linaje de gigantes? ¿Desaparecieron por completo? ¿Migraron? ¿Se mezclaron entre pueblos remotos? ¿Fueron borrados de la historia por la mano divina, por la guerra o por el paso del tiempo? La Biblia ofrece pistas, pero también deja silencios que han alimentado siglos de preguntas, teorías e interpretaciones. Cuando observamos el patrón bíblico, notamos que los gigantes aparecen en tres momentos clave: antes del diluvio, después del diluvio y durante las guerras de Israel. Cada aparición está ligada a transgresiones graves, a corrupciones espirituales o a amenazas directas contra la misión divina del pueblo hebreo. No son criaturas aleatorias ni fenómenos naturales aislados. Funcionan como símbolos vivientes de una distorsión profunda, una ruptura entre el mundo humano y el mundo espiritual, que en su origen comenzó con los hijos de Dios en Génesis 6. Por esta razón, su desaparición repentina después del reinado de David sugiere un cierre, un acto decisivo contra aquello que quedaba del linaje contaminado. Es posible que algunos hayan migrado hacia regiones remotas, lejos del alcance de Israel, buscando refugio en zonas donde la influencia del Dios de Israel no dominaba. Algunas tradiciones extrabíblicas señalan que ciertos pueblos del norte, especialmente regiones alrededor del Mar Negro y áreas montañosas de Anatolia, guardaban historias antiguas de hombres gigantes que vivieron entre ellos. Otras culturas, como los celtas, los nórdicos y los antiguos habitantes del Cáucaso, preservaron relatos de seres enormes con fuerza sobrenatural. Aunque no podemos afirmar una conexión directa, es difícil ignorar que la memoria de gigantes persiste en culturas donde Israel jamás tuvo contacto. ¿Es posible que los remanentes del linaje de los gigantes hayan escapado y se mezclado entre estas poblaciones? La Biblia no confirma esto, pero tampoco lo contradice abiertamente. Sin embargo, la evidencia bíblica más sólida apunta a otra explicación: el exterminio casi total. Las guerras lideradas por Moisés, Josué y David
no fueron campañas militares comunes. Eran operaciones destinadas a borrar del mapa naciones específicas que portaban restos de aquella corrupción antigua. No se trataba de conquista territorial, sino de purificación espiritual. Los gigantes, como descendientes directos o indirectos del linaje que había promovido la violencia extrema antes del diluvio, representaban una amenaza existencial para la misión divina de Israel. Por eso suas derrotas são descritas não apenas como vitórias militares, mas como actos de justiça divina. A Bíblia usa cenários de batalha para transmitir uma mensagem clara. O que nasceu da transgressão espiritual não pode coexistir com o propósito de Deus para a humanidade. Aunque os gigantes desapareceram da narrativa, o impacto que deixaram nunca foi apagado. Eles influenciaram o imaginário coletivo, inspiraram histórias, provocaram medo e admiração. No solo, fueron enemigos físicos, fueron recordatorios de lo que ocurre cuando la humanidad se aleja totalmente de los límites establecidos por Dios. Tanto antes como después del diluvio, la existencia de los gigantes marcó momentos críticos en los que la línea entre lo humano y lo inhumano se volvió peligrosa. Y esa frontera, según la Biblia, es algo que Dios protege celosamente. Una posibilidad adicional que muchos estudiosos consideran plausible es que el linaje de gigantes se mezclara hasta diluirse completamente. Con el paso de las generaciones, los descendientes cada vez más mestizados perderían su tamaño extraordinario, su fuerza inusual y su capacidad física superior. El resultado sería una desaparición lenta, natural, no repentina, pero igualmente definitiva. Esto explicaría por qué, después de David, la Biblia ya no menciona gigantes, pero tampoco ofrece un relato formal de su eliminación total. Es como si la historia se desvaneciera por sí sola, absorbida por la marcha del tiempo. La parte más perturbadora de este misterio es que aunque los gigantes bíblicos ya no existen físicamente, su legado espiritual permanece. Representan la manifestación de un peligro que puede repetirse cuando la humanidad cruza límites que jamás debieron cruzarse. Y el Génesis 6 no es solo un registro del pasado, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando fuerzas espirituales oscuras interfieren en el orden humano. Os gigantes são um produto extremo dessa interferência, uma consequência que Deus precisou enfrentar com medidas igualmente extremas, como o dilúvio e depois as guerras comandadas por Israel. O fim deles representa não apenas o fim de um povo, mas o encerramento de um capítulo sombrio da história humana. Hoy, muchos estudiosos y arqueólogos siguen buscando evidencias físicas de gigantes. Algunos afirman haber encontrado restos óseos desproporcionados, otros citan estructuras megalíticas imposibles de construir sin fuerza sobrehumana. Aunque la ciencia moderna aún debate estas evidencias, lo que nadie puede negar es que la Biblia registra de forma firme, consistente y repetida que los gigantes existieron. E se a Bíblia, documento milenário que ha resistido o escrutínio mais intenso da história, menciona essas figuras em vários períodos distintos, isso reforça que sua existência não é mito, mas memória. O mundo hoje olha para a história dos gigantes com fascínio, incredulidade ou temor. Alguns veem exageros, outros metáforas. Mas quem estuda profundamente o texto sagrado percebe algo maior. Os gigantes representam um dos capítulos mais misteriosos e reveladores da relação entre Deus, os anjos e a humanidade. São uma prova viva de que o mundo antigo era muito mais complexo do que imaginamos e de que as fronteiras entre o visível e o invisível já foram mais tênues. Sua existência é uma invitação a explorar a Bíblia com olhos abertos, sem medo de confrontar lo inexplicável.
Y sobre todo, es un recordatorio de que, aunque el mal pueda levantar gigantes, la fe siempre puede derribarlos. Con esto cerramos la historia de la existencia física de los gigantes, un capítulo fascinante, oscuro y profundamente revelador. Pero aún hay más misterios escondidos en la Biblia, esperando ser desenterrados, contados y comprendidos. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Si deseas seguir descubriendo los secretos más profundos de las Escrituras, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y no perderte nuestro próximo episodio, donde revelaremos otro misterio oculto que cambiará tu forma de ver la historia bíblica para siempre. Gracias por tu tiempo y por apoyar este proyecto. Nos vemos en el próximo video.